Daniel profetizó los imperios mundiales antes de que Cristo llegara. Y Daniel dice, vayamos rápido a Daniel 2. Quiero que lo vean con sus propios ojos y que lo leamos para que vean de qué forma tan impresionante las profecías bíblicas se están cumpliendo delante, repito, de nuestros ojos con una seguridad increíble. Dice Daniel capítulo 2, dichosos y felices los que trajeron su Biblia, bienaventurados sean, el Espíritu Santo los iluminará. Dice Daniel capítulo 2, relatando ya a Daniel y revelándole el sueño al rey Nabucodonosor, versículo 41, Daniel 2:41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. O sea, las dos piernas que representan la estatua a Roma eran de hierro. Pero vean de qué forma se van diluyendo los metales: oro, plata, bronce, hierro, hierro mezclado con barro. En otras palabras, aquí Dios nos muestra la forma como todos los gobiernos políticos del mundo irán siendo erosionados de más a menos. O sea, mientras más nos acerquemos a la venida de Jesucristo, los gobiernos irán de mal en peor. Nunca en la historia habíamos visto, más que en el siglo XX, el autoritarismo y las arbitrariedades a las que los gobiernos están llegando, usando como excusa el COVID. El otro día me enseñaron un video de una señora en una nación que la policía llegó en patrulla a la playa a sacarla del mar y la esposaron y la metieron en la cárcel 1 año por meterse al mar, porque estaba prohibido por el COVID que fueran a la playa. La señora a los 3 días la sacaron, le habló a su médico, a un epidemiólogo, a doctores especialistas, fueron ante los tribunales para decir claramente que le demostraran que en la playa había virus, cuando ni siquiera son esporas que flotan. El virus se convierte en virus cuando entra a tu sistema, entra una célula y después de que ataca la célula se reproduce. Mientras está en el aire no es virus, por el amor de Dios. Ya no quiero decir Virgen de la Misericordia. Yo a veces, mi esposa me dice, ¿te enojas mucho? Y le digo, sí. No te imaginas cómo estoy enojado. Y tengo que descargar y decir al Señor, porque siempre las injusticias, desde que pertenecía al Partido Comunista, lo hice por eso, porque he aborrecido siempre las injusticias. Todos en el idealismo que traemos queremos vivir mejor, que los gobiernos sean honrados, que no haya corrupción, que sea justicia, ¿verdad? Todos anhelamos eso, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y estas cosas de veras a mí me han puesto en un estado en el que desde la primera semana de marzo que comenzó esto, me levanté una vez a las 2 de la mañana y fue clarísimo, así, pero lo vi clarísimo. No tuve ninguna visión ni se me apareció Jesús ni ningún ángel. Fue un sentimiento en el espíritu, en mi espíritu, de que realmente era algo maligno lo que iba a pasar, que había algo maligno en el aire y que iba a asumir a la población del mundo bajo un totalitarismo y un acondicionamiento para que cuando el anticristo surja se tiene que preparar lógicamente el camino. Y si el diablo existe, el diablo tiene que estar detrás de todo esto. Si el diablo existe, las cosas tienen que suceder como la Biblia lo estipuló y lo escribió. Y si va a acabar el mundo con un orden económico internacional, es lógico que antes el mundo esté acondicionado para que termine en la forma en la que los profetas profetizaron que iba a terminar. Y todo esto forma parte de un plan. Estamos en un mundo ocupado por poderes del mal.
No tenemos lucha contra sangre y carne, no es entre nosotros. Y lo que más da coraje es que ahora los gobiernos están usando a nosotros como policías para acusarnos unos a otros. Y vas en la calle, no traes la cosa esa. Y en otras naciones, esas personas están reportándote a la policía. Y llega la policía y te llevan. Aquí fuera de mi casa hay alguien que no trae la cosa y viene la policía y te lleva. Y comenzamos a acusarnos unos a otros, a volvernos unos contra otros, a odiarnos unos contra otros. Dice que para protegernos. ¿Protegernos de qué? Y dice el versículo 42, Daniel 2:42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y en parte frágil. Aquí está hablando ya del reino del anticristo, que son los 10 dedos que representan la última forma de gobierno mundial. Versículo 43 en adelante está la clave. Así como viste, le dice el ángel a Daniel, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué significa esto? La estatua de Nabucodonosor eran las dos piernas, ¿recuerdan? Que representan al Imperio Romano. ¿Por qué las dos piernas representan al Imperio Romano? Porque el Imperio Romano, después del año 350 más o menos, que fue derrotado y terminó, el Imperio Romano se dividió en dos partes. Todos los que conocen historia, ¿verdad? Lo pueden saber. Se dividió en Roma y en Constantinopla, que es actualmente Estambul o Turquía. Entonces, el reino romano, el Imperio Romano, el último imperio de la historia, termina en el occidente, Europa, y en el oriente. Entonces, el gobierno del anticristo o la confederación política que se va a formar de 10 naciones que van a ser las que el anticristo gobierne, tienen que ser 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente, si lo quieres apuntar. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano dominó Europa menos Inglaterra. Increíble que Inglaterra se haya salido con el Brexit de la Unión Europea, increíble. Inglaterra ya no quería someterse ni que la Unión Europea le pusiera los impuestos que estaban cobrándole, ni ninguna cosa. Nos aislamos, nos quedamos con nuestra moneda, etcétera, etcétera. Y ahorita solamente quedan en Europa 2 naciones. En Europa quedan 2 naciones, Alemania y Francia. España, Portugal, Italia y Grecia, que son las naciones gobernadas por el Vaticano, son las naciones que apoyan la nueva agenda global, las naciones que están en la pobreza total, su economía completamente deshecha, España, Portugal, Italia y Grecia, y las naciones que tal vez el anticristo va a usar, más 5 naciones del Medio Oriente. Entonces ya vamos armando el rompecabezas. Todo esto está conjugándose para llegar al punto que la Biblia profetizó. Ahora dice, ¿por qué dice que no se van a mezclar? Porque cuando se ha mezclado la cultura y la religión del Medio Oriente con la del Occidente, nunca. Cuando el presidente Bush inició la guerra, bueno, él no la inició, más bien en la coalición primera de la operación del desierto, 1991, cuando sacaron a Saddam Hussein. Sacaron a Hussein de Kuwait, ¿se acuerdan? Que quería apoderarse de todo el petróleo de Kuwait. 29 naciones del mundo se juntaron en una coalición, sacaron a Hussein. Hussein se escapó, huyó a Irak. En Irak lo siguieron persiguiendo y cuando lo encontraron estaba 2 metros bajo tierra, enterrado con una barba de este tamaño, llena de piojos. El gobierno de Irak lo juzgó y murió ahorcado. Y después de eso, el gobierno de Estados Unidos ha buscado establecer la famosa
democracia. Equivocadamente en naciones del Medio Oriente, porque todo el Medio Oriente está gobernado por monarquías, menos Israel. Israel es la única democracia del Medio Oriente. Todos los demás son monarcas, el rey de Jordania, el jeque de Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ahorita el de Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura de ellos está en contra de la democracia y nunca van a aceptar la forma de gobernar del Occidente. Y cuando se junten las 5 naciones del Medio Oriente con las 5 naciones de Europa, qué interesante, ¿para qué se van a juntar? ¿Cuál sería el propósito ahorita de que el Medio Oriente se junte con las naciones de Europa? Número 1, Rusia desde hace 10 a 15 años, Putin, controla Europa por medio del gas. Rusia tiene la gasera más grande del mundo que entra a Europa y Putin, en el momento que él quiera, le cierra la llave. Así que las naciones europeas tienen que hacer lo que el patrón diga si quieren vivir por la energía que es el gas, indispensable para la vida y para toda la tecnología que se necesita. Sin embargo, Europa, al mismo tiempo que necesita el gas, necesita petróleo también. Y hay 3 naciones nada más en el mundo actualmente, 3 naciones también, todo esto ojalá que lo apunten y lo acuerden muy bien, 3 naciones en el mundo que están contra la agencia global, contra la ideología de género, contra los abortos, contra los matrimonios gays, contra el movimiento LGTB, contra la eutanasia. Solo 3 naciones en el mundo están en contra de esta agenda global, de este grupo élite que está tratando de gobernar el mundo ya. Y son Estados Unidos con el Partido Republicano, Brasil con Bolsonaro y qué chistoso, Rusia. Putin está en contra de la agenda global. Y Putin dijo, yo meto a la cárcel, este video lo pueden ver en cualquier lado, de Putin, meto a la cárcel a cualquiera que en Rusia quiera adoctrinar a nuestros hijos a que uno es mujer y el otro no es mujer y es niño, o si es niño quiere ser mujer. Adoctrinar a nuestros hijos con la ideología de género, los encarcelo. Aquí no voy a permitir eso. Aquí el hombre es hombre y aquí la mujer es mujer. Increíble que un hombre comunista piense de esa manera. Somos 195 naciones en el mundo actualmente y solo 3. Vean nada más la fuerza con lo que viene esto. Váyanse dando cuenta, este movimiento viene, pero es un tsunami que viene contra nosotros. Y dentro de la agenda global, el principal enemigo de la agenda global, el más grande enemigo de la agenda global son 2 cosas, apúntalo: el cristianismo y la familia. El cristianismo y la familia. ¿Por qué? Porque la agenda global quiere destituir a las naciones de su soberanía, lo que se llaman naciones-estado, quiere absorberlas bajo un solo gobierno, que es lo que el anticristo va a hacer. Pero mientras el cristianismo con sus fundamentos judeo-cristianos continúe enseñándolos, donde el epicentro y el núcleo del cristianismo, claro que es la cruz, pero la institución más santa y más sagrada del cristianismo es la familia y el matrimonio. Entonces, para una agenda global como la que se está desarrollando, es indispensable que sea el gobierno a quien tú le seas leal. Sígueme con mucho cuidado, porque de este lado, los que tenemos el cristianismo y creemos en la familia, nuestra lealtad es mi familia y mis hijos. Y a mí mis hijos, no va a venir el gobierno a enseñarles
la ideología de género, ni a mis hijos va el gobierno a enseñarles que uno es mujer y que otro es hombre, ni a enseñarles caricaturas, ni las nuevas películas de Disney, nada. A mis hijos, yo soy responsable y mi esposa de la educación de nuestros hijos, no el gobierno. Nunca el gobierno será responsable de educar a nuestros hijos. Nunca, jamás, no lo permitas. Son de nosotros, somos responsables nosotros de ellos. La agenda global está en contra de eso, porque es el gobierno el que los quiere adoctrinar. Y ya comenzó la famosa ideología de género, introduciéndola en todos los países a cambio de lo siguiente, para que vayáis entendiendo. ¿Cómo es posible que un país, por ejemplo, como Argentina o Bolivia, gracias a Dios, Bolivia está bajo las manos de una mujer presidenta cristiana? Oren por la presidenta de Bolivia, damas y caballeros, hermanos en Cristo. Oremos por Bolivia. Una mujer valiente, guerrera, tomó el mando, sacó a la persona que estaba ahí, se impuso y el primer día dijo, sacó la Biblia, vamos a ser gobernados por este libro. Puso a temblar completamente a la agenda global. La está apoyando Bolsonaro y la está apoyando Estados Unidos, gracias a Dios. Y hasta Putin está detrás de esta mujer, esa guerrera de Dios. ¿Cómo es posible que en un país, vamos a poner los países de Sudamérica, la mayor parte de los países sudamericanos están en deuda, ¿ok? Muy pobres. Los países latinoamericanos somos pobres. Ahora imagínense a qué grado llegamos de pobreza ya con todo esto que está pasando. Los millones de empleos que se han perdido, no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos y casi en todo el mundo. Ahora bien, llegan estas personas, los de la agenda global, esta élite de multimillonarios, y de una vez te digo quién es el líder. Se llama George Soros, con S, Soros. Métete en el internet y búscalo, todo lo que este hombre, él paga 25,000 millones de dólares porque se promulgue la ideología de género en los países latinoamericanos, a cambio de que él renegocia sus deudas. ¿Cuánto debes, compadre? 20,000 millones de pesos debemos aquí. Bueno, yo te doy esos 20,000 millones de pesos, pero a cambio me vas a introducir la ideología de género en tu país. ¿Nos damos cuenta cómo está funcionando la cosa? ¿Por qué de repente ya en los últimos 10 años la ideología de género y por acá y por allá y esto y el otro? Y el presidente Obama, si se hubiera quedado el Partido Demócrata en Estados Unidos, estaba a punto de legalizar la pedofilia. Legalizar la pedofilia. Los objetivos de la agenda global son legalizar los abortos a través de la agencia Parenthood, la famosa agencia Parent, como suena con P de papá, Parenthood, que financia George Soros y David Rockefeller. Ya están más o menos entendiendo un poquito cómo está la cosa. Número 2, solamente de 1980 al 2020, estamos hablando de 40 años. Han habido, apúntalo, 1,420 millones de abortos en el mundo. ¿Cuántos? 1,420 millones de abortos en el mundo. Y estamos pegando los gritos por las muertes de COVID. ¿A qué grado de ceguera hemos llegado y de estupidez mental, intelectual y espiritual el mundo? Nos han atosigado nada más COVID. Ya la sopa se llama COVID, la que me estoy comiendo. Contagio. Nada de depresiones, ni de muertes por estrés, ni de muertes por diabetes, ni por cardiovasculares, ni por suicidios, ni los abortos de Inglaterra. 1,420 millones de niños que han asesinado. ¿Ustedes creen que Dios está tan tranquilo con esto que estamos haciendo?
Y todavía estamos temiéndole a un virus que el 0.025% de la gente, si le pega, se va al cielo antes de tiempo. Y los otros 99 salen libres. Número 2, legalizar los abortos, imponer la eutanasia. 3, legislar en la mayor parte de las naciones del mundo. Ahorita lo estás entendiendo. Legalizar los matrimonios homosexuales. Que sean algo y que parezcan normal. Que la gente lo llegue a aceptar como algo normal. Y que si tú en Canadá dices, soy hombre, y no lo eres, y eres mujer, esa persona te mete a la cárcel.